El amanecer de un nuevo día, la salida del sol nos ilumina y el buen desayuno nos espera. Hoy serviremos a tu mesa un buen manjar con la poderosa palabra de Dios. Ya da comienzo el desayuno espiritual. Dios le bendiga, Dios le guarde, amados amigos y hermanos, en esta poderosa y preciosa hora del Señor. Damos gracias a Dios por otro día más de vida, por su amor y su misericordia. Este es el desayuno espiritual, el que muchas veces se convierte en almuerzo, pero sigue siendo la poderosa palabra de Dios. Como consejo siempre le damos llevar nuestra mente cautiva a la obediencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Buen provecho para los que están desayunando y nueva fuerza para los que están comenzando este principio de semana. Que Dios le dé la fortaleza necesaria para terminar el día de hoy. Y puede usted llevar el alimento o la ración a su casa para la gloria y la honra del Dios del cielo. Damos a Él gloria, honra, alabanza y adoración. Y hoy vamos a tocar el libro de Eclesiastés, capítulo 10, verso 1. Eclesiastés, capítulo 10, verso 1. Y dice la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Repito, las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Padre, te damos gracias por tu palabra, por este manjar en esta mañana, este desayuno, Dios mío. Que esta palabra llegue cabida a nuestros corazones, convirtiéndonos en hacedores de la misma y no oidores olvidadizos. Darnos la interpretación de tu palabra y guíanos a través de tu espíritu para sacar la profundidad de la misma. Que ninguna palabra corrompida salga de mis labios, sino la que sea necesaria para la edificación mía y de todo aquello que nos están escuchando, en el nombre poderoso de Jesús. Tu palabra va a ser predicada. Prepara el ambiente, la mente y los corazones en el nombre poderoso de Jesús. Una vez habló Dios, dos veces oído esto, que de Dios es el poder. Y hoy vamos a estar predicando bajo el tema una pequeña locura. Comenzamos a leer el verso bíblico del capítulo 10, verso 1 de Eclesiastés, donde dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. ¿Quién compra un perfume que da mal olor? ¿Qué alcance tiene un perfume que da mal olor? Nadie compra un perfume. Por eso usted ve las personas que compran perfume y comienzan a leer sus instrucciones, su fabricante, y sobre todo comienzan a tomar pequeñas muestras de ese perfume, porque no importa qué tan reconocida sea la persona que creó o la que lleva el nombre este perfume, la persona no se basa, en el ser humano no se basa solamente en eso, en que lo haya hecho un artista de Hollywood, en que lo haya hecho un artista de la música, en que lo haya hecho una figura conocida. Cuando usted va a los sitios donde venden los perfumes, les dan como unas pequeñas tarjetitas donde usted puede rociar un poco de ese perfume, sacudirlo por un ratito y dar olor y oler a ver qué tan fresco, qué tan bueno es este perfume. Y para este tipo de perfume de calidad hay catadores de perfume. Personas que se dedican a oler los perfumes y se dedican a ver el tiempo que el perfume dura en el cuerpo y tantas diversas cosas para darle la seguridad y traerle quizá a las personas un rating de qué tan bueno, en qué categoría o en qué número se encuentra este perfume. Cuando hablamos del perfume, hablamos de la palabra de Dios y del Evangelio Santo de Jesucristo. Y dice la Biblia que una mosca muerta hace heder y dar mal olor al perfume
del perfumista. Hay cosas que pueden crear en la mente del ser humano el renegar o el no desear el evangelio de Jesucristo. El testimonio del evangelio de Jesucristo y la acción de aquel que participa del evangelio de Jesucristo es ese perfume de olor grato. Como hemos estado escuchando en estos días que he venido trayendo el mensaje que Dios me ha dado en la mañana, habla de que el pueblo de Dios es la sal de la tierra y la luz de este mundo. Y que si la sal se hiciera insípida y perdiere su sazón, ¿con qué será sazonada este mundo? No sería buena para nada, sino para ser hollada por los hombres, en otra manera pisoteada por los hombres. Si la sal perdiera su sabor, si el perfume perdiera su olor, ¿qué será de este mundo? Si la iglesia perdiera el testimonio, si el evangelio perdiera el testimonio, ¿qué será de este mundo? Amado, la Biblia dice que hubo una mujer que por agradecimiento a Jesús llegó donde se encontraba Jesús y tenía un pote de alabastro en sus manos, del mejor perfume que podía haber para aquel tiempo. Y esta mujer, como un acto de agradecimiento, lavó los pies del maestro con aquel perfume y con su cabello pasó por encima de los pies y enjuagó los pies del maestro con el olor, con aquel perfume caro, con aquel perfume bueno y agradable. Y dice la Biblia que la casa se llenó del olor de su perfume. Aquella mujer dio lo mejor que tenía, lo más costoso para ella, para agradar a Dios, dio lo mejor que tenía. Nosotros, el perfume que nosotros emanamos hacia el Señor, hacia el Dios Todopoderoso, nuestra alabanza, nuestra gratitud, cómo nos presentamos ante la presencia de Dios, cómo llegamos a la presencia de Dios, cómo hacemos que nuestra alabanza llegue como perfume de olor grato, viviendo las escrituras, viviendo su palabra, enseñando su palabra, siendo dirigido por el Espíritu Santo, viviendo una vida agradable ante los ojos de Dios, porque nuestra alabanza es ese olor grato, ese perfume que perfuma los pies del maestro. Y cuando el pueblo alaba a Dios, como hay un corito que dice, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Y eso lo ocasiona el perfume de tu alabanza. Cuando llegamos a la casa de Dios, la alabanza perfuma el lugar como aquel perfume que derramó aquella mujer. Y dice la Biblia que la casa se llenó del olor de su perfume, del agradecimiento a Dios. Se llenó la casa, aunque hubieron personas que no estuvieron de acuerdo con que esta mujer derramara ese vaso de alabastro, ese perfume tan caro en los pies del maestro. Ella recibió la bendición de Dios. Entonces la pequeña mosca y las pequeñas locuras, que es el tema, una pequeña locura. Una mosca muerta y una pequeña locura puede echar a perder en la mente del ser humano el evangelio de salvación por el mal testimonio que estamos dando, por las malas enseñanzas que estamos dando, por los malos caminos que estamos tomando, por las malas decisiones que estamos tomando, por el mal rumbo que estamos llevando a la iglesia de Jesucristo. Porque la iglesia no es suya ni es mía. Las ovejas no son suyas ni son mías. Son de Cristo, que fue el que pagó a precio de sangre la cruz del Calvario, que fue el que dio su vida por usted y por mí. Nosotros pasamos a ser propiedad de Dios, ovejas del Señor. No importa el lugar, la posición, el ministerio, los años que usted lleve en el evangelio, eso no importa.
Lo que importa es reconocer que con el pueblo que usted y yo estamos ministrando y trabajando como ministros de Jesucristo, no es de nosotros, es de Cristo, no es propiedad suya. Usted no puede hacer lo que a usted le venga en gana. Usted no puede enseñarle lo que usted quiera. Usted tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo, porque la cabeza del ángulo y la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero hoy estamos viendo un mover de muchos inventos, un mover de muchas obras humanas y carnales desde los altares que están haciéndole daño al pueblo de Dios, que están causando mal olor al perfume del perfumista. Una pequeña locura que está haciendo que aquel que tenemos nosotros en grande estima por causa de su locura, ya no nos estamos viendo como alguien estimado, como alguien de valor, como alguien creíble, como alguien que tenga crédito. Estamos viendo predicadores de hace muchos años, predicadores que seguíamos, predicadores que estaban en la línea de lo que es el evangelio puro y santo. Estamos viendo corromperse, estamos viendo dañándolo el evangelio, estamos viendo cómo han cambiado el evangelio por estas pequeñas locuras, por estos inventos que se han metido hoy en la casa de Dios, por estos inventos que han traído los hombres, que su corazón se ha corrompido, que su vida se ha dañado ante Dios, que Dios los está llamando al arrepentimiento. Así como las almas perdidas, Dios las llama al arrepentimiento. Aquellos que están corrompiendo el evangelio y dando mal olor al perfume del perfumista. Aquellos que andan en las locuras, en los inventos, en lo que ellos quieren hacer en la casa de Dios. Aquí la casa de Dios tiene que estar en el orden de Dios y tiene que ser todo inspirado por el Espíritu. No porque usted crea, no porque usted piensa, no porque usted cree que va a ser bueno. No, es que se trata que si estamos haciendo la voluntad de Dios en el Espíritu, todas las cosas en el Espíritu obran para bien. Todas las cosas en el Espíritu traen salvación. Todas las cosas en el Espíritu traen edificación. Todas las cosas en el Espíritu traen transformación. Todas las cosas en el Espíritu traen una sana enseñanza que nutren al pueblo y lo llevan a vivir la palabra de Dios tal y como está escrita. Pero las pequeñas locuras desvían al pueblo de la realidad de lo que es el evangelio de Jesucristo. Las pequeñas locuras desenlazan al pueblo de una conexión con Dios y con el Espíritu. Entonces usted tiene que discernir cuáles son estas pequeñas locuras que no vienen a través del Espíritu, vienen a través de las obras carnales. Por eso dice aquí, hermano, que la palabra fiel y verdadera es locura para los que se pierden. Escuche bien. En 1 Corintios capítulo 1, verso 18 al 31, vamos a leer esto y preste mucha atención. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Volvemos otra vez. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Volvemos y repetimos. Destruiré la sabiduría del que se cree ser sabio. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Entonces está hablando con personas que dicen ser entendidos y dicen ser sabios en su propia opinión, que hacen lo que ellos quieren, que actúan como ellos quieren, que traen lo que ellos quieren, que enseñan lo que ellos quieren, que ya no tienen ningún tipo de dirección, que ya no tienen ningún tipo de credibilidad, y le está diciendo
Por causa de que tú sigues diciendo que eres sabio, voy a destruir esa sabiduría. Porque cuando Dios entra y la palabra de Jesucristo a través del Espíritu entra a la vida del ser humano, rompe el entendimiento del ser humano, destroza la sabiduría humana. Aleluya. Destroza la sabiduría humana y desecha el entendimiento humano. Cuando Dios entra a la vida del ser humano es para transformar el ser humano, para que el ser humano lleve su mente cautiva a la obediencia en Cristo, para tomar posesión de su mente, para tomar posesión de su corazón, para tomar posesión de su hablar, de su conducir, para ser transformado como nueva criatura en Cristo Jesús. Y la sabiduría que teníamos ha de ser desechada para entonces nacer la sabiduría que viene de Dios. Por eso para guiar a un pueblo hay que tener sabiduría de Dios, no del hombre, no animal, no terrenal, no diabólica. Porque esa sabiduría era la que nos tenía en el mundo, metido en el lodo. Pero entonces Dios nos salva, nos sana, nos restaura, nos limpia para que tengamos hoy y vivamos para Dios a través del Espíritu y adquiramos la sabiduría de Dios. Por eso está diciendo, la sabiduría, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Verso 22. Porque los judíos piden señal y los gentiles buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropiezo o tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios, escuche bien, mira lo que es el poder de Dios. Porque lo que tú llamas insensato que está en Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Aleluya, qué poderío. Porque lo insensato de Dios, lo que tú llamas insensato, que Dios lo usa. ¿Qué insensatez tiene ese hombre? ¿Qué insensatez tiene ese hermano? No, está hablando con cordura. Está hablando lo que tú dices insensato. ¿Ves? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Escuche bien, pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni mucho poderoso, ni mucho noble, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios salvación, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Una pequeña locura. Cuando le quitamos la gloria a Dios,
Cuando creemos que todo lo hacemos porque nosotros tenemos el intelecto, la sabiduría, porque nosotros lo sabemos todo, porque nosotros somos lo que hacemos todo. Hermano, cuando entramos en ese detalle, somos las moscas muertas que están dañando el buen olor del perfume del perfumista. Cuando nosotros entramos en esa locura de creernos que por nosotros, por los años, por el tiempo, por lo que sabemos, y le quitamos el lugar a Dios y nos ponemos en lugar de Dios, estamos andando en pequeñas locuras que están dañando el testimonio del Evangelio de Jesucristo para salvación. Cuando nosotros, amados, nos creemos que ya no dependemos de Dios, cuando nosotros nos creemos que no necesitamos de Dios y comenzamos a autoevaluarnos a nosotros mismos y a creer que por cuenta de nosotros es que estamos aquí hoy, estamos andando en la pequeña locura. Cuando comenzamos a inventar en el Evangelio y a traer cosas en el Evangelio, creyendo que son de provecho al Evangelio, pero no pensamos en ella, no buscamos la dirección del Espíritu y traemos estas pequeñas locuras a la casa de Dios. Muchas veces esas locuras es la que están dañando el testimonio del Evangelio ante muchos que nos están viendo, porque somos cartas abiertas ante la presencia de Dios y ante la presencia de los hombres que nos están viendo. Ellos nos están viendo, ellos nos están escaneando, ellos están mirando a ver si verdaderamente lo que predicamos, lo que enseñamos se vive. Y hay muchos altares que andan con locuras, inventando en este evangelio, porque se han dedicado a saber más que Dios y a escudriñar las escrituras, pero de manera carnal, trayendo sus propias conclusiones. Han querido llegar más allá de lo que Dios le ha permitido llegar, buscando por otros lados. Lo que hay es un espíritu de competencia, que yo sé más que tú, que yo tengo más profundidad que tú, que a mí Dios me revela más que tú, que a mí Dios me habla más profundo que a ti, que Dios me llevó para acá pero a ti no. Y estamos viendo ya que el hombre se está engrandeciendo y está terminando en una locura. Y cuando vemos la palabra locura, es una persona que no está cuerda, que no está en sus cabales, que no está en su posición, una persona que está demente, una persona que ha perdido el raciocinio, una persona que ha perdido la mente, una persona que ha perdido la cordura, una persona que ha perdido el camino de la verdad, la vida y la justicia, la santificación y la justificación de Dios. Una persona que se ha desviado totalmente del camino, anda en esas locuras. Por eso hoy lo vemos viviendo de una manera muy extraña, que no concuerda, no compagina con la palabra de Dios, no se asimila a la palabra de Dios, no guarda el testimonio de Jesucristo, se ha corrompido. Por eso no son los mismos que eran ayer. Hoy están viviendo otro evangelio distinto. Hoy se han convertido en iglesias permisivas donde aquí todo se vale, porque no hay dirección de Dios, y donde se pierde la dirección de Dios se pierde, aleluya, la verdad del evangelio, y el perfume deja de dar buen olor y la locura termina volviendo loco al sabio y perdiendo el sabio su honorabilidad. Por eso dice que las pequeñas locuras, que una pequeña locura, las moscas muertas hacen arder el perfume del perfumista, y una pequeña locura el más estimado como sabio y honorable. Hay gente que te tienen como sabio y honorable, pero por causa de tu locura ya no te ven como sabio y ya no te dan esa posición, ese honor. Por eso ya hay personas que no se le llama siervo de Jesucristo, porque anda repartiendo un evangelio totalmente distinto, un evangelio anatema, un evangelio que está llevando a las ovejas de Jesucristo
a vivir una doble vida. Será por el miedo de hablar, si esto es para valientes que arrebatan el reino de los cielos, amado. Si cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo, por más duro que se escuche la palabra de Dios, cuando sale del corazón de Dios, cuando sale de la boca de Dios, cuando sale del Espíritu Santo de Dios, esta palabra, por más fuerte que sea, la recibimos con dulzura, la recibimos como le dijo a Ezequiel: tómete este rollo. Al principio te sabrá amargo, pero es dulce, será dulce a tu vientre, será dulce a tu paladar. Es al principio que te vas a ver así. Porque va a chocar con la realidad, va a chocar con tu mentira la palabra de Dios. Pero cuando viene inspirada por el Espíritu, esa verdad se transforma en una dulzura. Y si había algo que hacía de él el perfume del perfumista, comienza otra vez a emanar buen olor del perfume de Jesucristo, del perfume del Evangelio. Por eso se trata de que nos arrepintamos, de que nos volvamos a Dios, de que hagamos las cosas como Dios demanda, de que hablemos lo que hay que hablar, de que enseñemos lo que hay que enseñar, porque hay un pueblo delante de nosotros que necesita salvación, que necesita entender la verdad, que necesita vivir la verdad del Evangelio. Aquí no podemos andar con hipocresía, aquí no podemos andar con falsedad, aquí no podemos andar con una doble cara, aquí no podemos andar con una doble vara. Aquí necesitamos arreglar nuestras vidas delante de Dios y arreglar el altar que está destruido. Santo eres Jesús. Porque esta palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para nosotros que alcanzamos salvación es poder de Dios. Es locura para los que se pierden. Por eso que hay que aquellos que con las pequeñas locuras de este mundo, que con las pequeñas locuras carnales se han desviado de la palabra de la cruz. Se han desviado de la palabra que restaura, que liberta, que transforma, que santifica. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La palabra que es luz al camino de aquellos que andan en tiniebla. El testimonio de la iglesia de Jesucristo, el testimonio suyo y mío como ministros de Jesucristo, ¿dónde ha quedado? Hoy somos una cosa y mañana somos otra. Comenzamos como la iglesia de Gálatas en el Espíritu, pero el apóstol Pablo dijo: estoy tan maravillado de que tan pronto se hayan apartado de aquel que los llamó a la salvación de Jesucristo. Estoy maravillado porque empezaron en el Espíritu y ahora van a terminar en la carne. La pequeña locura es lo que está adulterando el Evangelio de Jesucristo. Las pequeñas locuras es la que está desviando al pueblo y están llevando a las ovejas no a comer pasto fresco, están llevando a las ovejas a comer pastos contaminados y el vientre de las ovejas se ha dañado, el vientre de las ovejas se han enfermado y ya las ovejas no quieren comer el alimento sólido. Las ovejas quieren que se los dé leche, las primeras leches en el Evangelio, a causa de la corrupción en los altares, de la mala administración en los altares de Jesucristo. Es el pueblo de Jesucristo, no es suyo. Por eso hay que arrepentirse. Hay tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de arreglar. Es tiempo de reparar el altar. Es tiempo de dejar las locuras carnales. Es tiempo de envolvernos en la locura de la predicación, de la unción del Espíritu Santo. Es tiempo de ser dirigidos por el Espíritu de Dios, porque seremos llamados a cuenta delante de Dios. Por eso tenemos que cuidarnos. Por eso tenemos que vigilar que lo que estemos pasando no sea que nosotros la hayamos provocado. Es mejor pasar una prueba siéndole fiel a Dios y entrar a la prueba para que Dios nos saque de ese momento, porque esos momentos tienen que pasar. Pero cuando son cosas que nosotros nos buscamos, no pretendamos que Dios esté en el asunto. Te toca a ti reparar el altar. Te toca a ti reparar tu relación con Dios. Te toca a ti hablar lo que tienes que hablar. Te toca a ti volver a la senda antigua por el buen camino.
Es tiempo de dejar las locuras. Es tiempo de dejar de estar siguiendo a los hombres. Es tiempo de escuchar, afinar nuestros oídos y escuchar la voz de Dios audible, el Espíritu que gime dentro de nosotros. Es tiempo de volver a relacionarnos con aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Es tiempo de hablar lo que hay que hablar, porque hay un pueblo que se está perdiendo en tus manos por tu locura. Y estamos delante del Dios que todo lo ve, que todo lo conoce, aún lo profundo de tus pensamientos. Cuando no hay seguridad de lo que estás haciendo, cuando hay una ambivalencia en lo que estás haciendo, es porque no hay dirección de Dios. Porque el sí de Dios es sí y el no de Dios es no. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no cambia con los tiempos, Él sigue siendo el mismo, su palabra sigue siendo la misma, su palabra tiene el mismo efecto. Pero por causa de muchas locuras el evangelio está siendo contaminado y el anatema se ha metido dentro del pueblo de Dios, pero no lo han metido las ovejas, lo han metido los pastores que hoy en día pastorean la obra del Señor. Lo han permitido ustedes por la locura, por no andar guiados por el Espíritu. Por eso el pueblo se ha contaminado, por eso todo el mundo anda normal en la casa de Dios. Por eso no hay distinción entre lo santo y lo profano. Por causa de que han corrompido el evangelio. Por causa de la permisividad. A causa de no tener dirección de Dios. Porque hay locura en ti. No estás cuerdo. No estás concentrado. No estás firme. No estás en el carril. No estás en el camino. Porque para eso necesitamos al Espíritu Santo que nos guíe toda verdad y justicia. Por eso hay personas que antes estuvieron con nosotros, pero hoy no están con nosotros. Porque dejó saber el tiempo que no todos los que están con nosotros son de nosotros. Porque para eso hay que andar en el Espíritu. Y la unidad que requiere el pueblo de Dios es una unidad del Espíritu. Que todos seamos guiados por el Espíritu. Los dones espirituales no es para los altares solamente. Es para el pueblo, para las ovejas, para los que están ahí en la banca. Los que son guiados por el Espíritu. Estos verdaderamente son hijos de Dios. Una pequeña locura hace perder al más estimado y honorable. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para nosotros es poder de Dios. Dios te bendiga. Amén.